¿Alguna vez has estado sentado en clase y al siguiente estás en un lugar inimaginable? Nunca pensé que un martes cualquiera me partiría la vida en dos. No estaba enfermo. No esperaba nada inusual. Pero en medio de una clase, algo sucedió. Algo que no puedo explicar con la lógica que enseñan en los laboratorios de ciencias. El tiempo no solo se ralentizó, sino que se detuvo. Y cuando se detuvo, también lo hizo el mundo que conocía. Crucé a un lugar más real que este, donde cada respiración tenía un significado. Y allí Jesús me habló de agosto de 2025, llamándolo la última oportunidad de la humanidad. Comenzó como cualquier otro día. Alarma a las 6:45, café en mi taza blanca desportillada y la carrera desesperada para llegar a mi clase de las 8. Recuerdo entrar al aula, todavía revisando mi teléfono, medio distraído, medio despierto. Lie, llegas tarde, murmuró mi profesor sin levantar la vista. La historia de mi vida, susurré, deslizándome en un asiento cerca del fondo. Todo era rutina. El zumbido del proyector, el rasgueo de los bolígrafos sobre el papel, el leve sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Mi amigo me dio un codazo, preguntándome si había terminado la tarea. Me reí, pero a mitad de la tarea, algo pasó. No fue un golpe fuerte. Ningún destello dramático, solo silencio, como si alguien hubiera silenciado el mundo entero. La boca de mi amigo seguía moviéndose, pero no salía ningún sonido. La lluvia en el cristal se congeló a mitad de su goteo. Incluso las partículas de polvo a la luz del sol parecían suspendidas. Parpadeé. Fue entonces cuando el aire cambió. Sentí una suavidad presionando mi piel, casi como caminar bajo una brisa cálida con un ligero olor a naranjas y algo dulce que no podía identificar. ¿Sientes eso? Intenté preguntar, pero mi voz ya no me pertenecía. Todos los demás permanecieron paralizados, en un abrir y cerrar de ojos, en un suspiro. Mi latido era el único sonido que podía oír, constante y lento, como un tambor en una cueva. Entonces mi silla se sintió más ligera. No, me sentí más ligera. Mis pies ya no estaban anclados al suelo. No flotaba, más bien parecía que el suelo se me escapaba, y no me importó en absoluto. Y justo antes de que la habitación se desvaneciera en una especie de neblina brillante, recuerdo haber pensado, algo está a punto de suceder que lo cambiará todo. Aún no sabía si tenía razón. Cuando piensas en momentos que te cambian la vida, te imaginas ganar un premio, conocer a alguien especial, tal vez un gran evento público. Pero la mía empezó en el contexto más mundano, una conferencia universitaria sobre historia del siglo XX. La voz del profesor había estado zumbando de fondo toda la mañana. Mi cuaderno estaba medio lleno de garabatos, medio lleno de notas que nunca volvería a leer. Entonces, a mitad de frase, su voz se desvaneció. Al principio, pensé que me había desconectado. ¿Sabes esa cosa de dejar de escuchar un momento y que tu cerebro se pone al día? Pero no, esto era diferente. Golpeé el bolígrafo contra el escritorio. Ningún sonido. Chasqueé los dedos. Nada. Me puse de pie. La silla de madera no chirrió como de costumbre. Y entonces me di cuenta de que todos en la sala estaban congelados. Una chica tenía la mano levantada, clavada en el sitio. Un chico a punto de reír, con la boca abierta, los ojos entrecerrados, inmóvil. Incluso el reloj de la pared se había parado a las 9:17. Me acerqué a la ventana. Afuera, un pájaro flotaba en el aire, con las alas desplegadas, como si posara para una fotografía. Recuerdo haberme susurrado, bueno, esto no es normal. Y entonces algo me llamó la atención. El aire brillaba cerca de la puerta como olas de calor sobre el asfalto. Era tenue, pero imposible pasarlo por alto una vez que lo veías. Me acerqué, sintiendo una extraña atracción. Cuanto más me acercaba, más cálido se sentía el aire,
pero no era un calor incómodo. Era acogedor, casi como si me quisiera allí. Puse mi mano en el resplandor. La atravesó sin resistencia. Pero al otro lado, mi mano brilló tenuemente, como si la luz se filtrara en mi piel. Al retirarla, el brillo permaneció unos segundos antes de desvanecerse. Algo dentro de mí susurró, no con palabras, sino con certeza. Puedes atravesarlo. Y lo hice. Atravesarlo fue como sumergirme en agua espesa y tibia. Sin embargo, no estaba mojado. Me di la vuelta y el aula seguía allí, pero débil, como mirar a través de un cristal esmerilado. Todo el ruido del mundo se había ido. En cambio, se oyó un suave zumbido, no de ninguna máquina, sino como si el aire mismo cantara. Una única nota perfecta. Avancé. El suelo ya no era de baldosas. Era liso y casi brillante bajo mis pies. Mis zapatos no hacían ningún ruido. Fue entonces cuando noté que no respiraba, aunque no lo necesitaba. ¿Dónde estoy?, susurré, aunque no esperaba respuesta. Algo se movió a lo lejos. No era una persona, sino un resplandor como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Y a cada paso que daba, sentía que mis pensamientos se calmaban. El estrés, los plazos, las pequeñas preocupaciones, todo se desvanecía como el humo. Era pacífico, pero también poderoso. Una parte de mí quería volver atrás, pero otra parte sabía que no había vuelta atrás. Todavía no. Algo me esperaba. No sabía quién. No sabía por qué, pero presentía que no era casualidad. En el momento en que entré de lleno en ese espacio, fue como si el aire respirara hondo y me diera la bienvenida. Detrás de mí, el resplandor que había atravesado se disolvió lentamente hasta desaparecer. Más adelante, la luz se hizo más brillante, no cegadora, sino cálida, de una forma que me llegó al pecho. Entonces me di cuenta de que no estaba sola. Había alguien allí. Aún no podía verlos con claridad, pero podía sentirlos. ¿Sabes cuando alguien entra en una habitación y lo sabes sin mirar? Eso fue, solo que 1000 veces más fuerte. Cada paso que daba hacia esa presencia me llenaba el corazón, como si contuviera más que nunca. La línea invisible que había cruzado no era solo entre dos lugares. Estaba entre dos formas de existir. Aquí, no era un estudiante estresado. No era un cuerpo en una silla. Era yo sin todo el ruido. Y en algún lugar más adelante, en esa luz, estaba la razón por la que todo se había detenido. La luz que había delante no solo era brillante. Estaba viva. Se movía y pulsaba suavemente, casi como si respirara conmigo. El suelo bajo mis pies se extendía en lo que parecía un pasillo, aunque no había paredes ni techo. Solo la luz me rodeaba, curvándose hacia adelante como una cinta flotando en el espacio. Di un paso, y el resplandor bajo mis pies se expandió como si pisara un estanque en calma. El aire se sentía más cálido allí, y cada respiración parecía llenarme de claridad. No estaba simplemente avanzando. Me adentraba más en la comprensión. En algún lugar, sentía una presencia esperando, no con impaciencia, sino como si siempre hubiera sabido que llegaría en ese preciso momento. Es real, susurré, sin saber si hablaba conmigo mismo o con lo que pudiera oírme. El pasillo respondió, no con palabras, sino con una sutil oleada de luz, como si dijera, más real que cualquier cosa que hayas conocido. Seguí caminando. El camino giraba suavemente a la izquierda, pero no había prisa. Sentía que el tiempo no existía allí, solo movimiento hacia algo inevitable. Noté tenues formas formándose entre los muros de luz, como recuerdos, momentos de mi vida, jugando en el parque de niño, riendo con amigos bajo las farolas, sentado solo en mi escritorio, cuestionando mi propósito. Sentía que cada imagen se mostraba no para juzgarme, sino para recordarme. Esto es lo que has sido, y estás a punto de descubrir por qué.
Podía sentirlo ahora, más cerca que antes. La luz que había delante empezó a adquirir un tono dorado, más cálido que el resto del pasillo. El zumbido en el aire se profundizó como el acorde de una canción, alcanzando su tono más hermoso. Y entonces lo sentí. Amor. No del tipo que va y viene, ni del que está ligado a las circunstancias, sino algo tan firme que parecía que me había mantenido unida toda la vida sin que yo lo supiera. Cada paso adelante era como encontrarme con un abrazo que había extrañado desde siempre. Su presencia no se abalanzó sobre mí. Esperó. Era como si supiera que necesitaba estos últimos pasos para entender a dónde iba. Mis pies se movían lentamente, mi corazón se aceleraba, no por miedo, sino por la abrumadora sensación de que quienquiera que estuviera a punto de encontrarme había estado conmigo todo el tiempo. Por un momento, me pregunté si debía hablar primero. Pero de alguna manera sabía que aquí las palabras nunca serían la principal forma de comunicación. Aún así, susurré, te conozco. Y desde adelante, aunque no oí ningún sonido, la respuesta llegó como una verdad que se asentaba en lo más profundo de mí. Sí, y siempre te he conocido. La luz dorada comenzó a tomar forma, no con intensidad, sino con una suave claridad, como un amanecer que se abre paso entre la niebla. Y entonces lo vi. No caminó hacia mí como caminamos en la tierra. Era más como si él fuera la luz, y ésta simplemente se acercaba hasta que estuvo frente a mí. No podría decirte el color exacto de sus ojos porque parecían cambiar. No de una forma extraña, sino de una forma que me hacía sentir como si reflejaran todos los colores que significaban algo para mí. Y su rostro. No era el rostro de los cuadros ni de los libros. Me resultaba familiar, pero no porque lo hubiera visto antes. Me resultaba familiar porque me sentía como en casa. Antes de que pudiera decir nada, sonrió. No fue una sonrisa cortés ni forzada, sino una sonrisa tan llena de conocimiento que me llegó al alma. Lie, dijo, solo que no lo oí con mis oídos. Lo oí en lo más profundo de mi ser. Y con solo mi nombre, sentí todo, cada miedo, cada inseguridad, cada peso que se me quitaba de encima. Sabía que estaba a salvo. Nos quedamos allí, sin reloj, sin aire, solos los dos en la luz. No pregunté cómo sabía mi nombre. No pregunté por qué estaba allí. De alguna manera, esas preguntas ya habían recibido respuesta de una forma que no podía explicar. En cambio, empezamos a hablar, aunque sin palabras. Pensamientos, sentimientos y entendimientos se transmitieron al instante. No tuve que explicar mi vida. Él la conocía. Cada momento culminante, cada tropiezo, cada vez que dudé de mi propio valor, y no me juzgaba. Solo verdad envuelta en una bondad tan profunda que me dolía el pecho. Has estado buscando, me dijo. No en voz alta, pero con tanta claridad que bien podría haberlo dicho. Asentí con un nudo en la garganta. Y has estado más cerca de lo que crees. No sabía si llorar o reír. ¿Más cerca de qué? De la decisión que naciste para tomar. Algo en la forma en que dijo, elección, me estremeció. Aún no sabía cuál era esa decisión, pero en lo más profundo de mí sabía que lo cambiaría todo. Me contactó, no físicamente, sino con su presencia, y supe que la siguiente parte de este encuentro explicaría por qué agosto de 2025 no era solo un mes más. Su mirada no vaciló, pero la luz que nos rodeaba cambió, haciéndose más cálida, más profunda, como si estuviéramos entrando en otra capa de comprensión. Viniste aquí, comenzó, no con voz, sino con esa misma claridad inquebrantable, porque hay algo que debes decir. Se me encogió el estómago. ¿Contárselo a quién? A todos los que quieran escuchar. Dudé. ¿Por qué yo? Lo preguntarás hasta tu último aliento, pero lo importante es que tengas los oídos abiertos. No sonaba urgente, como cuando uno está en pánico. Su tono era firme, pero había una carga que me oprimió el pecho.
Agosto de 2025, dijo. Es la ventana. Quería preguntarle a la ventana, ¿qué? Pero la respuesta se formó en mí antes de que pudiera hablar. Vi una imagen como un reloj, no con números, sino con patrones cambiantes de luz y sombra, y comprendí que algo se movía hacia un punto donde los patrones se consolidarían. Es una última oportunidad, continuó, para muchos elegir la luz mientras aún se siente fácil de encontrar. La frase, última oportunidad, me hizo respirar hondo, pero él no me dejó caer en el miedo. Su presencia estaba demasiado llena de esperanza como para permitir que esas palabras se convirtieran en una amenaza. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, la luz que nos rodeaba cambió de nuevo. Se convirtió en un espacio amplio y despejado, como estar en un balcón sobre la Tierra. Podía ver el planeta, pero no como en ninguna foto. Latía con vida, respirando a un ritmo que podía sentir en mi propio pecho. Y entonces la visión cambió, mostrando gente, ciudades, habitaciones silenciosas, calles abarrotadas. Algunos rostros brillaban tenuemente, como si la luz se filtrara bajo su piel. Otros se veían apagados, no porque fueran malos, sino porque parecían no ser conscientes de la luz que portaban. No lo saben, susurré. Lo han olvidado, respondió. En un momento, vi a alguien detenerse para ayudar a un desconocido en la acera, y una onda de luz se extendió como una ola. En otro, vi a una persona sola tomando la decisión silenciosa de perdonar, y eso también envió una ola. Pero también vi decisiones que atenuaron el brillo. Momentos en los que la gente se alejó de la bondad, cuando la verdad se ignoró por consuelo. Cada decisión añade peso, dijo, y para agosto la balanza se inclinará. La visión cambió de nuevo. Ahora estaba ante una puerta enorme, alta, hecha de luz, tan pura que era casi transparente. Estaba abierta, pero sentía una sutil atracción que la obligaba a cerrarse. ¿Qué es esto?, pregunté. Es la decisión, dijo simplemente. El espacio tras la puerta resplandecía con colores indescriptibles. Pacífico, vivo, libre. No se trataba de entrar en un lugar físico. Se trataba de alinearse plenamente con algo inquebrantable. Muchos pasarán, continuó, pero muchos dudarán, pensando que hay más tiempo. Y cuando se cierre, pregunté en voz baja, no se encerrará en la ira. Simplemente sellará las decisiones tomadas. Sus palabras calaron hondo. No se trataba de un castigo. Se trataba de un fin. La puerta no estaba allí para asustar a la gente. Estaba allí para invitarlos antes de que la oportunidad se convirtiera en algo completamente distinto. Podía sentir en mis huesos que este cierre no estaba a años de distancia. Estaba cerca. Mis ojos se apartaron de la puerta hacia un sendero que se extendía más allá. Un camino de luz dorada serpenteaba por un vasto horizonte abierto. ¿Qué hay ahí abajo?, pregunté. La vida como debía ser, respondió. Al mirar, pude ver destellos, gente trabajando junta sin competir, niños riendo sin miedo, el aire mismo más limpio, los colores más ricos. No era solo hermoso. Se sentía bien. El camino parecía cambiar mientras lo observaba, casi vivo, como si abriera paso a más viajeros. Y comprendí que cada persona que decidía recorrerlo traía consigo un trocito de esa belleza a la realidad aquí y ahora, incluso antes de que la puerta se cerrara por completo. Algunos esperarán hasta ver la prueba, dijo con dulzura. Pero la prueba ya está aquí para quienes tengan ojos para ver. Sus palabras no fueron un sermón. Fueron una invitación. Y aunque no sabía cómo, estaba seguro de que lo que eligiera al regresar se extendería a mucho más que mi propia vida. Contemplé ese camino dorado, sintiendo su atracción. No era solo una pasarela. Se sentía como algo vivo, respirando, esperando. Jesús volvió su mirada hacia mí, y de alguna manera sentí que el aire se densificaba, cargando con el peso de sus siguientes palabras.
Crees que tus opciones son pequeñas, dijo. Pero cada decisión planta una semilla en un campo que no puedes ver. Imágenes se formaron a nuestro alrededor. Momentos cotidianos de mi vida. Elegir consolar a un amigo en lugar de alejarme. Callarme cuando debería haber dicho la verdad. Perdonar cuando era incómodo. Cada acción enviaba ondas de luz o sombra. No desaparecía, sino que se unía a un tapiz invisible. No es la magnitud del acto, continuó, sino el espíritu que lleva dentro. Tragué saliva con dificultad. Así que una decisión podría cambiarlo todo. Sí, dijo sin dudarlo. Una decisión puede cambiar una vida, una familia, una ciudad, incluso una nación. Y muchos tomarán esas decisiones en agosto sin siquiera darse cuenta del peso que conllevan. Lo sentí en el pecho, un dolor, pero también una chispa de esperanza. Sin previo aviso, el espacio a nuestro alrededor cambió de nuevo. Estaba de pie en lo que parecía el borde de un vasto paisaje. Pero no era la tierra como la conocía. El aire brillaba con colores más allá del arco iris. El agua se movía como luz líquida, y cada hoja de cada árbol parecía zumbar suavemente. Podía oír risas a lo lejos, puras, espontáneas e interminables. Jesús dijo que a mi lado está la tierra como será para quienes elijan la luz. No se trataba de escapar a otro lugar. Se trataba de que la tierra se convirtiera en lo que siempre estuvo destinada a ser. Las personas trabajaban juntas sin el afán de superarse. La creatividad fluía libremente sin miedo al rechazo. Incluso los animales se movían sin amenazas ni miedo instintivo. Sentí que el corazón se me helaba en el pecho. Esto es posible. Sonrió. Ya está escrito, pero solo lo vivirán quienes decidan seguir el camino dorado. La belleza era tan abrumadora que casi olvidé que era una visión. Una parte de mí no quería irse, pero él me miró con ojos que decían que no debía quedarme todavía. La visión se desvaneció y volvimos a ese espacio de luz. Pero algo había cambiado. Su voz, aún serena, transmitía una nueva intensidad. No miedo ni pánico, sino una especie de urgencia que me aceleró el pulso. Lie, dijo, tendrás la tentación de pensar que hay más tiempo. Tendrás la tentación de esperar el momento perfecto, pero la puerta ya se está cerrando. Podía sentirlo como el movimiento lento y constante de una marea que sube. Debes hablar, no para asustar ni para forzar, sino para recordarles a las personas que siempre han tenido el poder de elegir. Quise preguntar por qué agosto de 2025 específicamente, pero me di cuenta de que la fecha no se refería a un solo evento. Se refería a un cambio ya en marcha. Un momento en el que la balanza se inclinaría y los caminos por delante serían más claros, pero también más difíciles de cambiar. Su mirada se posó en la mía. Cuando hables, algunos reirán, otros dudarán, pero otros recordarán lo que ya les susurré al corazón hace mucho tiempo. No quería irme. No era solo la paz. Era la sensación de ser plenamente conocido y estar completamente a salvo. Pero él se acercó y por primera vez sentí movimiento a nuestro alrededor. La luz se cerraba como una cortina. Es hora, dijo en voz baja. Negué con la cabeza. No estoy lista. ¿Tú sí estás lista? Su voz era firme, impasible ante mi protesta. Lo demás vendrá con el paso del tiempo. Sentí un calor rozando mi hombro, no físico, sino real, y el espacio a mi alrededor empezó a cambiar. El pasillo dorado reapareció, solo que esta vez iba en dirección contraria. Detrás de mí, aún podía ver la puerta, aún abierta, aún brillante. Más adelante, el resplandor que me llevaría de vuelta se intensificaba. Justo antes de cruzarla, me habló una última vez, no en voz alta, pero con una intensidad que nunca me abandonará. Diles, agosto es un regalo. Úsalo. Y con eso, la luz me envolvió y la sensación de ingravidez regresó, llevándome de vuelta al momento que había dejado atrás.
El brillo me envolvió como una suave brisa, y en un abrir y cerrar de ojos, el sonido regresó con fuerza. El zumbido del proyector, el roce de los bolígrafos, la risa de mis amigos. Estaba de vuelta en mi silla. La misma sala de conferencias, el mismo 917 en el reloj, pero mi corazón latía con fuerza como si hubiera corrido kilómetros. La lluvia, que se había congelado en el cristal, volvió a resbalar, golpeando suavemente la ventana. Nadie me miró con extrañeza. Nadie parecía notar mi presencia. Pero mis manos aún estaban cálidas, casi hormigueaban, como si hubiera estado aferrándome a la luz del sol. Quería levantarme y contarles a todos lo que acababa de ver, pero aún no encontraba las palabras. ¿Cómo le explicas a la gente que acabas de atravesar un pasillo de luz viva y hablar con quien moldeó sus almas? El profesor seguía hablando, la sala seguía igual. Pero yo no era el mismo. Mi cuaderno estaba abierto frente a mí, con la última frase que había escrito aún a medio terminar. Lo cerré lentamente. Una parte de mí sabía que este momento era una línea que no podía desviar. Me habían dado algo y guardármelo para mí no era una opción. Así que aquí te digo, no sé por qué estás escuchando esto ahora mismo ni qué parte de tu vida se siente estancada, incierta o demasiado deteriorada para arreglarla. Pero si esto te encontró, quizás sea porque la misma presencia que detuvo el tiempo para mí te susurra ahora. Agosto de 2025 no se trata de miedo. No se trata de una cuenta regresiva para el desastre. Se trata de una puerta, una hacia la que ya has estado caminando, te des cuenta o no y cada decisión que tomes de aquí a entonces es un paso hacia la luz o un paso que te aleja de ella. Puede parecer pequeño. Puede ser tan simple como perdonar a alguien que no lo merece, decir la verdad cuando es más fácil callar o elegir la amabilidad en lugar de la comodidad. Pero cada una de esas decisiones añade peso al lado de la balanza en el que quieres que esté tu vida. No te lo digo para presionarte. Te lo digo porque él mismo lo dijo. Agosto es un regalo. Un momento en el que será más fácil ver el camino y más difícil ignorarlo. Aún puedo oír su voz al cerrar los ojos. Firme, suave, pero con un peso que no me abandona. Tal vez, como yo, sientas esa atracción cuando menos lo esperes. Tal vez tu rayo de luz llegue en medio de un día normal sin previo aviso. Y cuando lo haga, pasa, porque algunas puertas no permanecen abiertas para siempre. La clase terminó como si nada hubiera pasado. Los estudiantes salieron arrastrando los pies, charlando sobre planes y tareas para el fin de semana. Caminé con ellos, pero sentí como si estuviera recorriendo dos mundos a la vez. Uno común y corriente, otro con el eco de lo que acababa de vivir. Durante los primeros días, no se lo conté a nadie. No porque lo ocultara, sino porque no quería revelar algo tan valioso a un lugar donde la duda o el rechazo pudieran pisotearlo. Pero algo en mí había cambiado. Mi forma de ver a la gente cambió. Noté la tensión en la sonrisa de alguien, como se le hundían los hombros a un cajero cuando le preguntaba cómo le iba el día. Empecé a prestar atención a esos pequeños momentos, dándome cuenta de que eran precisamente las decisiones de las que había estado hablando. Una tarde, iba caminando a clase cuando vi a un compañero sentado solo en las escaleras, con la cara entre las manos. Normalmente, habría pasado de largo. No soy muy buena metiéndome en el espacio de los demás, pero algo dentro de mí me decía, siéntate. No hablamos de nada dramático, solo de clases, del tiempo, de la vida. Pero cuando levantaron la cabeza, vi una chispa en sus ojos que no había estado antes. Me impactó. Quizás así es como cambia el mundo. No siempre con grandes discursos, sino con pequeños momentos donde la luz se filtra silenciosamente entre las personas. Y en las semanas siguientes, vi esos momentos por todas partes. Empecé a pensar en ellos como pequeñas puertas, cada una dando a alguien la oportunidad de acercarse al camino dorado sin siquiera darse cuenta. Aún no les había contado a mis amigos toda la historia. Pero sabía que el momento llegaría. Si escuchas esto,
Quizás sea porque has estado rozando esas mismas puertecitas y no te has dado cuenta. O quizás te diste cuenta, pero te convenciste de que lo harías más tarde. Lo entiendo. Antes pensaba que el cambio era algo que ocurría cuando por fin llegaba el día indicado. Pero ahora sé que son las pequeñas decisiones, a menudo invisibles, las que tomas justo donde estás. Jesús no me mostró el camino dorado solo para que me quedara allí y lo admirara. Me lo mostró para que pudiera recorrerlo y decirte que ya se extiende hacia tus pies. No necesitas esperar una gran señal ni el momento perfecto. El momento ya está aquí. Agosto de 2025 no se trata de miedo. Se trata de claridad. Un momento en el que el camino se sentirá más visible que nunca. Pero recorrerlo requerirá una valentía que quizás no creas tener. Y esto es lo que él me hizo entender, la valentía no aparece de antemano. Llega en el momento en que decides dar el paso. Así que, si algo en ti se despierta al escuchar esto, si sientes un impulso para perdonar, para empezar, para conectar, para soltar, no lo desestimes. Esa es tu invitación. Ese es tu camino de luz que se abre ante ti en medio de un día cualquiera. Y cuando lo atravieses, quizá te des cuenta de que te ha estado esperando todo este tiempo. Unas semanas después, recibí la silenciosa prueba que ni siquiera sabía que estaba esperando. Era viernes por la noche, y estaba sentada en la cafetería del campus fingiendo estudiar, pero sobre todo observando a la gente. Fue entonces cuando vi a una chica al otro lado de la sala mirando su teléfono como si se estuviera preparando para recibir malas noticias. Algo dentro de mí susurró, ve para allá. Dudé. Mi lado lógico me dijo, no seas rara. Ni siquiera te conoce. Pero el codazo no desapareció. Se hizo más fuerte. Así que me levanté, me acerqué y simplemente le pregunté, ¿estás bien? Levantó la vista, sobresaltada, y luego negó con la cabeza. La verdad es que no. Terminamos hablando durante una hora. Me contó que había reprobado una asignatura, que sentía que no tenía rumbo, que se preguntaba si a alguien le importaba. No le di un discurso. No le hablé de mi visión ni del camino dorado. Simplemente la escuché. Y mientras hablaba, lo volví a ver. Ese sutil destello en sus ojos, el mismo cambio que había visto en las escaleras semanas antes. Cuando por fin nos levantamos para irnos, me abrazó y susurró, esta noche estaba a punto de hacer algo muy estúpido, pero no lo voy a hacer. Regresé a mi asiento en silencio, con el corazón apesadumbrado, pero también lleno. Comprendí que esta era la prueba que había estado pidiendo, que el mensaje que llevaba no era solo para mí. Podría tener consecuencias que tal vez nunca vería por completo. Desde esa noche, he empezado a prestar atención a las cosas que no puedo medir. Cuando ayudas a alguien, no obtienes una gráfica que muestre cómo cambia su vida. Cuando eliges la paciencia en lugar de la ira, no obtienes un gráfico de todas las personas afectadas, pero las repercusiones ocurren de todos modos. Empecé a pensar en los momentos de mi propia vida. Cuando un pequeño gesto de alguien cambió mi camino, maestros que me animaron cuando dudé de mí mismo. Un desconocido que se detuvo a ayudarme cuando me caí de la bicicleta. Un amigo que oró por mí en silencio sin decirme nada. Ninguna de esas personas llegó a ver el resultado completo. Pero sus decisiones me acompañaron, guiándome por caminos que jamás conocerán. Y entonces lo entendí. A esto se refería Jesús cuando dijo, la decisión que naciste para tomar. No siempre se trata de un salto drástico que cambia la vida. A veces se trata de los 100 pasitos que nadie más aplaude, pero el cielo nota cada uno. Cuando llegue agosto de 2025, muchos buscarán señales en el cielo. Pero tal vez las verdaderas señales sean estas decisiones silenciosas multiplicadas en millones de corazones. El tipo de señales que no llegan a los titulares, pero que cambian el curso mismo de la historia. Podría haberme guardado todo esto para mí. Habría sido más fácil.
sin preguntas, sin miradas extrañas, sin necesidad de explicar cómo se siente caminar por un pasillo de luz. Pero entonces recuerdo su voz. Diles que agosto es un regalo. Así que te lo digo, no porque quiera que te prepares con miedo, sino porque quiero que te prepares con conciencia. Que vivas estos meses como si fueran importantes. No con prisas ni ansiedad, sino negándote a desperdiciar el tiempo que te ha sido dado. No necesitas tener visiones para saber que estás en una encrucijada. Puedes sentirlo en la tensión del mundo, en las decisiones que has estado postergando, en el dolor silencioso que te dice que hay más en tu vida que esto. No te pido que lo cambies todo de la noche a la mañana. Te pido que tomes una decisión hoy que te lleve hacia la luz, y luego otra mañana y otra al día siguiente. Porque cuando la puerta que vi finalmente se cierre, no te preguntarás cuánto tiempo te quedaba, agradecerás haberla cruzado mientras aún estaba abierta. Y tal vez cuando ambos estemos en ese camino dorado algún día, recordaremos este momento.